Los grupos pequeños como modelo y crecimiento. Descubre cómo los grupos pequeños pueden ser una poderosa herramienta de crecimiento y transformación en la iglesia. Exploraremos las bases bíblicas, su definición y cómo organizar y utilizar los grupos pequeños en casa. También veremos ejemplos de grupos pequeños en la Biblia y cómo pueden ser una herramienta evangelística y de discipulado efectiva. Bases bíblicas de los grupos pequeños. 1. Comunidad cristiana. La creación de grupos pequeños se basa en el ejemplo de congregaciones unidas y compartiendo la vida en comunidad, tal como se ve en los primeros cristianos en Hechos 2. 42-47-2. Interacción y crecimiento espiritual. Los grupos pequeños proporcionan un contexto íntimo y seguro para estudiar la palabra de Dios, compartir experiencias personales y orar unos por otros, fomentando el crecimiento espiritual y la madurez cristiana. 3. Apoyo y cuidado mutuo. La mutualidad y el cuidado mutuo son fundamentales en los grupos pequeños, inspirados en textos como Romanos 12:10 y Gálatas 6:2. ¿Qué son los grupos pequeños? 1. Comunión y amistad. Los grupos pequeños son comunidades cercanas de creyentes que se reúnen regularmente para compartir la vida, la fe y la amistad de forma más profunda. 2. Contexto más íntimo. A diferencia de la iglesia en su conjunto, los grupos pequeños brindan oportunidades para el crecimiento espiritual personalizado y el apoyo mutuo. 3. Enfoque en la aplicación de la palabra. Los grupos pequeños permiten discusiones más interactivas y aplicación práctica de la Biblia a la vida cotidiana. Los grupos bíblicos en casa. Entorno acogedor. Las reuniones de grupos pequeños en hogares brindan un ambiente cálido y familiar, facilitando la apertura y la autenticidad en las relaciones. Flexibilidad y comodidad. Las casas proporcionan un espacio más cómodo y relajado para compartir, discutir y crecer juntos en la fe. Fomento de la hospitalidad. Los grupos en casas promueven la hospitalidad al abrir las puertas a nuevas personas y brindar un lugar seguro para aquellos que buscan conectarse con otros creyentes. Cómo organizar un grupo pequeño. Definir propósito y visión. Establecer metas claras y una visión compartida para el grupo pequeño, definiendo su propósito y cómo se alinea con la misión de la iglesia. Seleccionar líderes capacitados. Identificar y capacitar líderes comprometidos que puedan proporcionar dirección y apoyo espiritual a los miembros del grupo. Establecer una estructura y horarios. Determinar la frecuencia de las reuniones, el lugar y los tiempos, y establecer una estructura para cada encuentro que permita la participación y el crecimiento. Ejemplos de grupos pequeños en la Biblia. 1. El grupo de discípulos de Jesús. Jesús eligió a 12 hombres como sus discípulos más cercanos, formando un grupo pequeño que compartía la vida y aprendía juntos. 2. Los primeros cristianos en Jerusalén. Los creyentes en Jerusalén se reunían en pequeños grupos en casas para orar, estudiar, partir el pan y compartir sus vidas en comunidad. 3. Las cartas de Pablo mencionan la existencia de grupos cristianos en diferentes iglesias locales, donde se compartía conocimiento, se estudiaba la palabra y se edificaba a la comunidad. Los grupos pequeños en casa como herramienta evangelística y de discipulado. Los grupos pequeños en casa ofrecen un entorno seguro y amigable para invitar a amigos y vecinos no creyentes a conocer a Jesús a través de relaciones auténticas y compartiendo la fe. Discipulado significativo. Los grupos pequeños brindan una plataforma para el discipulado personalizado, donde los creyentes pueden ser nutridos en su fe y recibir apoyo y aliento para crecer en su relación con Dios. Comunidad transformadora. Los grupos pequeños en casa fomentan relaciones sólidas entre los creyentes y proporcionan un contexto de amor y cuidado mutuo que puede transformar vidas y fortalecer la fe. Conclusión y puntos principales. 1. Los grupos pequeños son fundamentales para el crecimiento y la madurez espiritual. 2. Están respaldados por bases bíblicas y ejemplos en la historia de la Iglesia. 3. Las reuniones en hogares brindan un espacio acogedor y familiar para la comunión y la amistad. 4. Organizar grupos pequeños requiere claridad de propósito, líderes capacitados y una estructura sólida. 5.
Los grupos pequeños en casa pueden ser una herramienta efectiva para el evangelismo y el discipulado. 6. La comunidad y el cuidado mutuo en los grupos pequeños pueden transformar vidas y fortalecer la fe.